Hola a todos y bienvenidos a este pequeño espacio de Luis y Anwar, básicamente para darnos a conocer un poquito quién es Luis, quién es Anwar, qué es Aesthetic Dental Care y por qué y cuándo viene a existir Aesthetic Dental Care, ¿verdad? Básicamente hablar un poquito de nuestra clínica, de nosotros, de nuestros tratamientos y para qué y quiénes son y el enfoque que queremos darles a ellos. Entonces, quiero primero que todo conocer un poquito a Luis. Luis, háblame un poquito de ti, háblame un poquito de quién eres, de qué te apasiona, de cuál es tu área en la odontología. Hablemos un poquito de eso. Está bien. Bueno, soy Luis González, soy venezolano de nacimiento y bueno, tengo 22 años viviendo aproximadamente acá en Costa Rica, un país que me encanta, que amo y que realmente fue en este país donde nació el sueño realmente de ser odontólogo, de estudiar esta profesión de la cual diariamente ejerzo. Em, Desde el principio de la carrera siempre tuve como un norte muy fiel a lo que realmente me quería dedicar. Y era escoger un área de la odontología del cual no fuera la más común o la que todo el mundo amara, que generalmente a todo el mundo le gusta los detalles bonitos, el colorcito, toda la parte, digamos, de restauraciones o la parte linda de la odontología. Yo Lo que me le dice la parte más estética. Correcto, exacto. Yo siempre fui en contra de la corriente y me fui por el área quirúrgica, el área que todo el mundo le huye, el área tal vez de las complicaciones, de los retos. Creo que soy una persona que me encantan los retos y creo que desde pequeño siempre supe que tenía cierta habilidad con las manos y de construir y de recrear. Entonces, realmente siempre me apasionó la cirugía. Desde que estaba en la universidad, desde que inicié la carrera, siempre supe que era la parte quirúrgica la que realmente iba a ir con mi personalidad. Y bueno, ahora realmente te devuelvo la pregunta a ti. O sea, que realmente, ¿quién es Anwar Farhat? ¿Cómo llegamos acá? Y simplemente un poco de cómo nos unimos en el camino. Bueno, vamos a ver, primero que todo, ¿quién es Anwar Farhat? Yo soy libanés colombiano, nací en Colombia, una pequeña isla, de hecho, que se llama San Andrés. Desde muy pequeño, o sea, tenía un año de edad, me mudé para otra isla en el Caribe que se llama Curazao. Allá viví por 15 años y ya de Curazao, pues nos mudamos a Costa Rica, un país, pues, muy cálido que nos recibió de una forma muy bonita, a mí y a toda mi familia. Aquí, de hecho, terminé mi secundaria, terminé décimo y undécimo, que fueron los 2 años más difíciles de mi vida, porque yo venía de un colegio donde todo era en holandés, porque Curazao pertenece a Holanda, y vino ese cambio drástico a aprender español, el verdadero español. Y bueno, ya de ahí, en realidad yo empecé estudiando medicina. Mis hermanos ambos son médicos y de ahí yo pues escuchando siempre un poquito de medicina, 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 pensé que me gustaba. Empecé estudiando medicina en la UCIMED, hice un año de medicina en la UCIMED y dije, nah, esto no es lo mío. Pero sí me gustaba siempre el ámbito de la medicina, ¿verdad? Em, y bueno, ahí ya después empecé a estudiar lo que es la odontología. Y a ver, me considero una persona muy detallista. Creo que el que me conoce sabe que soy una persona muy detallista. eh, Eso es bueno y malo a la vez, pero obviamente el área básicamente a la que yo me dedico es la parte restaurativa. La parte restaurativa que es conocida como la parte estética, pero no es, a ver, hablemos de qué es lo estético. Lo estético, obviamente, mucha gente piensa que es simplemente tener los dientes blancos. No, lo estético no va solamente en tener los dientes blancos, sino tener una correcta función en los dientes, que los dientes sean bien, que todos los más mínimos detalles, pues sean perfectos, ¿verdad? Para que el paciente no solamente tenga una sonrisa linda, natural, sino una función correcta eh, en lo que es la mordida, el día a día, cuando come, en lo que es la calidad de vida, ¿verdad? Pero bueno, también hablemos un poquito porque creo que aquí mucha gente lo que no sabe es que detrás de Anor y Luis y detrás de Aesthetic hay una gran amistad, hay una amistad de años. En realidad, el que no sabe, él me caía muy mal en la universidad porque estudiamos juntos en la universidad y me caía muy mal y creo que era mutuo. Y ya de ahí empezó una relación de amistad muy bonita.
puchica, me acuerdo, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes y salíamos de fiesta. Exactamente. Ey, Creo que el sentimiento era mutuo, pero yo puedo aclarar que tú me caías más mal a mí. sí, Entonces, ya estábamos bien. realmente yo creo que esa diferencia de formas de pensar, tú mismo lo dijiste, tu forma de ver las cosas con tanto detalle y tal vez mi forma tan desordenada de ver las cosas, creo que hizo un complemento. No me da pena decirlo, siempre en toda sociedad, amistad, siempre es como un matrimonio. Al final es algo que ha sido el éxito de nuestra amistad, de nuestra relación y también de que todo el mundo piensa de que no, amigos no pueden ser socios. Yo voy totalmente en desacuerdo porque por lo menos al día de hoy, Anuar y yo hemos sido socios, pero antes de ser socios somos mejores amigos y hermanos. Em, Siento que realmente esa diferencia de personalidades nos ha ayudado a complementarnos. Yo obviamente le pongo un poquito de sal a ese orden perfecto que él tiene y ese ojo tan estético, y él obviamente pone ese orden en que yo realmente necesito a la hora. Y nuestras profesiones, ya profesionalmente hablando, nos complementamos. O sea, cuando hacemos un caso en conjunto, yo necesito de esa perfección, de ese ojo que Anwar tiene, y Anwar tal vez necesita de ese atrevimiento y ese riesgo que yo tomo a la hora de hacer una cirugía, porque siempre lo he dicho, un buen cirujano al final puede estudiar mucho, puede desarrollarse mucho, puede practicar mucho, pero eh, es importante el conocimiento que se tenga durante una cirugía, pero también es importante tal vez lo arriesgado que sea la persona, porque siempre se va a tener, siempre es un riesgo una cirugía. En toda cirugía siempre va a haber un riesgo, aunque sea lo más pequeño, una simple extracción tiene un riesgo, ¿verdad? Totalmente. Entonces, tal vez esa picardía mía y ese orden o esa perfección que tienen, se supieron fusionar muy bien y hizo que realmente eso fuera un engranaje y tal vez eso junto con nuestras personalidades, gracias a Dios, sería feo no decirlo, es la clave de nuestro éxito. Gracias a Dios. Y bueno, y un poquito de eso, hablemos un poquito de Aesthetic Dental Care, de nuestra bebé, que vino a existir en el 2019. Vaya año para empezar, tú te acuerdas, ¿verdad? Pandemia, Nunca se me olvida. Abrimos nuestra clínica el 28 de noviembre del 2019. Trabajamos 2 semanas de diciembre, cerramos porque ya era Navidad, abrimos en enero, emocionados. Teníamos una persona en la clínica, ¿te acuerdas? sí. Era tú y yo y una persona. Y se vino pandemia. Se vino pandemia y a cerrar la clínica. ¿Cuánto tiempo cerramos? Cerramos febrero, marzo, abril Y y ya en volvimos a abril, abrir en mayo, creo que fue, ¿verdad? sí, más o menos por ahí. Bueno, o sea, empezamos con grandes retos la clínica. Empezamos con grandes retos, pandemia, 3 meses de cerrar. Pero bueno, creo que cuando ya, a ver, pandemia fue una época muy difícil para todos, pero también creo que fue una época de mucho aprendizaje y gracias a Dios logramos levantar el barco. Logramos levantar el barco y de una persona que trabajaba con nosotros al inicio, ¿cuántos somos ahorita? Contando el nuevo proyecto, Contando, sí, el nuevo proyecto, como 13, como 13, ya somos 14, casi 15 personas 15 conmigo y personas. contigo. O sea, de una persona, ya tenemos, vamos para 7 años, ya somos casi 15, entonces, 15 personas, perdón, entonces, gracias a Dios, la clínica Aesthetic Dental Care ha sido un éxito y yo creo que ese éxito no digamos de gratis o no es por suerte, sino es por esa dedicación que ambos le hemos puesto al proyecto. Obviamente es un trabajo en equipo, no solamente tuyo y mío, y siempre lo vamos a decir. El éxito de una empresa, el éxito de una clínica no se basa solamente en una persona, sino de ese equipo de trabajo que uno tiene alrededor de uno. Y creo que hemos sido muy inteligentes a lo largo de este periodo de tiempo en tener ese equipo de trabajo correcto. Porque, a ver, Acetic no es solamente Luis y Anwar, es lo que mucha gente nos da. Acetic tiene a la doctora Fabiola, a la doctora Mariela y un montón al doctor Samir, al doctor Willy, a la doctora Paola, un montón de especialistas detrás de, porque somos un equipo. Y al final, un ontólogo no puede ser un todólogo. No podemos ser una persona que haga todo, ¿verdad? Correcto. Tenemos personas que se dedican a cada área, como tú a la cirugía, como yo a la parte restaurativa y entre otras áreas, la endodoncia, la cirugía, valga la redundancia que ya la mencionamos, la parte restaurativa.
la periodoncia, perdón. O sea, son muchas las áreas y creo que lo que tiene que tener una clínica es poder ofrecer a un paciente todo eso, ¿verdad? Pero sí, empezamos un año muy difícil. Pero bueno, hablemos un poquito y entremos un poquito más en detalle, porque creo que la idea también de esto es aclarar un poquito sobre, ojo, qué hacemos en Aesthetic, cuál es nuestro enfoque. Muchas personas piensan que obviamente cuando entran a las redes sociales de nosotros y obviamente ven que sí, en efecto, atendemos muchos pacientes del extranjero todas las semanas, solo nos dedicamos a eso. Pero No. no, Aesthetic Dental Care no fuese y no es nada sin nuestros pacientes de aquí, de Costa Rica, ¿verdad? Nuestros pacientes locales que son los que también diariamente confían en nosotros y vienen a la clínica a atenderse con nosotros. Ahora, hablemos un poquito de todo. Hablemos un poquito de y tu enfoque, lo que es la parte quirúrgica. Y hablemos un poquito de algo que muchas personas hoy en día están buscando por necesidad, ¿ok? Personas jóvenes, no tan jóvenes y ya más mayores. Y es los implantes dentales. Hablemos un poquito de los implantes dentales. Expliquemos un poquito, o sea, ¿qué es un implante? ¿Cuál paciente ocupa un implante? ¿Cuándo puedo colocar un implante y cuándo ya desafortunadamente llega el momento donde un implante no es una opción? Bueno, los implantes yo siempre los defino de una manera muy distinta a mi personalidad. Digamos, yo siempre le explico a los pacientes que no lo vea como un aditamento, como algo, véalo como la solución que existe hoy día para reponer esos dientes que simplemente se han perdido o se van a perder o simplemente eh, nunca existieron. Porque, a ver, no necesariamente hay que sacar un diente o perder un diente para necesitar un implante. Hay pacientes o personas que simplemente no traen esos dientes de nacimiento y no fue su culpa. Pero hoy día existe, bueno, hace muchos años existe atrás el tema de los implantes dentales. Algo, no es algo tan nuevo, pero creo que día con día la tecnología va avanzando tanto que pues hoy hay oportunidades, hay opciones y hay tratamientos que simplemente son mucho más eficaz, gracias a Dios. Entonces, los implantes, veámoslos como el tratamiento que nosotros en Aesthetic Dental Care ofrecemos para devolverle a esos pacientes esos dientes que realmente o ya no tienen o nunca tuvieron o simplemente se van a perder por distintas cosas. Es un tratamiento quirúrgico, es la parte que hago, como lo expliqué anteriormente, el cual realmente mediante una cirugía se coloca un aditamento dentro del hueso. Generalmente es el titanio, que es el material pues, que es más biocompatible hoy día. Ahora hay implantes de circonio, por si queremos algo tal vez un poquito más estético o más holístico, hablando. Y sobre este aditamento, eh, O sea, el nece- aditamento viene a ser, mejor dicho, como una raíz artificial. correcto, es Ok. la raíz artificial donde nosotros, o donde Anwar va a poder conectar ese futuro diente o esos futuros dientes que al final son lo que realmente el paciente va buscando. Entonces, como siempre lo voy a decir, es un complemento. Para que el doctor Anwar ponga los dientes bonitos, la sonrisa perfecta, a veces necesitamos las bases quirúrgicas, que tal vez no es la más hermosa, pero necesaria para poder nosotros adaptar esas sonrisas. Entonces, estos implantes pueden ser uno, dos, tres o cuatro. O sea, si un paciente va a perder un diente, pues se pone un implante. Pero si un paciente necesita todos los dientes, no se van a poner 20 implantes. Generalmente se ponen una cierta cantidad de implantes según el tamaño de la arcada del paciente y sobre esos implantes se pueden atornillar los dientes que sean necesarios. Y es que, ¿sabes que es algo, lo diré así, muy común, obviamente, que nos llegan pacientes semanalmente que han perdido dientes por haber razón, como digas tú, llámalo por un accidente, por un descuido que todos los vamos a tener, o porque simplemente no nacieron con esos dientes. Pero, ¿qué pasa? Y algo que muchos pacientes no saben, y siempre lo decimos, ¿verdad? La importancia de tener todos tus dientes. No es simplemente por la parte estética, y es algo que muchos piensan que es solamente para verse bien. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa cuando yo pierdo un diente y no lo repongo?
en el periodo adecuado que tengo que reponer ese diente. Realmente lo que va a suceder es que vamos a perder hueso. O sea, siempre, aparte de que ya nuestro cuerpo como seres humanos tenemos una pérdida fisiológica, al no tener una raíz o algo que estimule este hueso, pues se va a acelerar esa pérdida. Lo que pasa es que para los implantes dentales sí necesitamos hueso. Entonces, muchas veces no hay hueso. Entonces nosotros tenemos que reponer ese hueso. Ok, Eh, entonces vamos a ver, porque esa es otra cosa. Hay muchos pacientes que obviamente dicen, no tengo hueso, no puedo colocarme un implante dental. Cuando un paciente, en efecto, se descuidó y no se colocó el implante dental en el momento oportuno, y pasaron los años, y viene a nuestra consulta, hacemos una tomografía y vemos que no hay hueso. En efecto, el paciente ya sabe, y capaz por visitas a otras clínicas, que no hay hueso. Hay opciones. Correcto, hay opciones. Siempre se va a valorar la opción de reponer ese hueso de alguna forma con un injerto Ok, de hueso, ya sea del mismo paciente o ya sea huesos de laboratorio que vienen, que son de uso médico. ok, O simplemente hay opción de tal vez anclar implantes a otros huesos que no sean el maxilar, o sea, donde realmente van los dientes. ok, Hay estructuras ahora que simplemente nos van a ayudar a reponer dientes a esas personas que tal vez en otras clínicas le dijeron no se puede porque no hay hueso. Entonces tu única alternativa es una prótesis removible. Eh, Ahora hay alternativa para esos pacientes, el cual existe un tipo de implante que es personalizado y se adapta totalmente como una malla a la forma de hueso del paciente y se ajusta con microtornillos. Se llaman implantes mucoperiósticos. Es una alternativa que existe hace muchos años, pero vamos a lo mismo. Con la tecnología que hoy tenemos, han mejorado, han evolucionado, entonces cada vez son opciones mucho más confiables y predecibles. Entonces, el no tener hueso ya no es una excusa realmente para seguir usando una prótesis removible. Aunque yo sé que muchos de los que están escuchando o están viendo este podcast realmente van a decir, ok, todo suena muy caro. cierto. Siempre tenemos que entender de que hay que hacer inversiones realmente para calidad de vida. Lo que siempre Anwar y mi persona le decimos a los pacientes es, ok, ¿cuánto cuesta nuestra calidad de vida? ¿Cuánto cuesta sonreír? ¿Cuánto cuesta tener confianza a la hora de sonreír? ¿Cuánto cuesta esa confianza a la hora de no sentirse asustado tomando café con las amigas y De que que se me va a caer simplemente la... se me cae la prótesis? Entonces, hoy día hay muchas alternativas, hay muchas formas de realmente poder llegar a obtener esa calidad de vida. Entonces, siempre digo a los pacientes, o sea, ¿cuánto realmente cuesta esa calidad de vida? No, y en efecto, a ver, lo que siempre le comentamos a los pacientes, la boca es muy pequeña, pero la boca es el primer filtro de todo lo que entra a nuestro organismo. Si ese primer filtro no está bien, todo después no va a estar bien. ¿Qué pasa cuando lastimosamente perdemos un diente o un grupo de dientes? Ese engranaje perfecto que tienen que tener los dientes de arriba con los dientes de abajo para ejercer una función perfecta para comer, digerir, entre otras cosas, no va a ser correcta. Entonces, ya por ahí empezamos mal. Ya por ahí el paciente no va a tener esa comodidad, ¿verdad? Eh, para comer como si tuviese todos los dientes. O mejor dicho, no va a poder, como a veces llegan pacientes y tienen dientes ausentes de un lado. Claramente, por comodidad del paciente, ¿qué hace? Comer del otro Come del lado. otro lado, ¿verdad? Va a comer del otro lado y eso obviamente a largo plazo estamos dándole más trabajo y más trabajo y más trabajo a ese grupo de dientes, que a largo plazo obviamente y pueden salir afectados. Otra cosa también muy importante cuando perdemos dientes o un paciente pierde un solo diente, y es que los dientes siempre tienden a buscar el contacto. ¿Qué pasa? Entonces, si yo pierdo un diente, digamos, inferior, pero todavía tengo el de arriba, lo que va a pasar es que con los años, ese diente de arriba, ¿qué va a pasar con él? La fuerza de gravedad va a ser su trabajo. Exactamente. Ese diente va a empezar a bajar, a bajar. Ojo, y esto no va a pasar de la noche a la mañana, pasa con los años. Pero el perder un solo diente nos va a afectar y alterar toda la boca. No de la noche a la mañana, pero sí
con los años. Entonces, la importancia de reponer un simple diente ausente, o sea, es fundamental, es fundamental. Ahora, en efecto, o sea, están los implantes dentales. Y a ver, un implante dental no es nada sin una corona. Y hablemos un poquito de esto, porque a ver, tenemos no solamente coronas sobre implantes, tenemos coronas sobre dientes, tenemos carillas sobre dientes, ¿verdad? Y al final, nosotros siempre lo que le decimos a todos los pacientes, siempre tenemos que buscar ir de menos a más, ¿verdad? Nosotros no buscamos llegar y a todos los pacientes ser agresivos y ofrecerles coronas, porque no es el deber ser de ningún profesional y de ninguna clínica. Pregunta controversial. Cuéntame. Ok. Vamos a hablar de menos a más. Okey, Te voy a hacer unas preguntas ahí. Vamos a hablar sobre las famosas calzas. Ok. okey. Doctor Anwar Farhat, una calza hecha bajo los estándares adecuados, bajo aislamiento, con los mejores materiales, con la mejor tecnología. ¿Cuál es la vida útil de esa calza? Mira, y buena pregunta, porque de hecho, en todas mis consultas, todas las semanas es lo que les comento a los pacientes. Una resina, ¿verdad? Hablemos de calzas, están las amalgamas, que son las viejas, que ya no se usan hoy en día, que son las metálicas, y obviamente existe la resina, que es el material que viene a sustituir esas amalgamas, que son esas calzas grises viejas, ¿verdad? Que ojo, eran muy buenas en su momento. Pero una resina, yo siempre, y esa es la frase que le digo a mis pacientes, quien te la haga, donde te la hagas, tiene una vida media de 5 a 7 años. Hecha, como tú bien acabas de decir, con los mejores materiales, con la correcta técnica, en las correctas condiciones, y hay muchos pacientes que esto no lo saben. ¿Qué pasa cuando yo tengo una resina que ya pues caducó? Pasó el tiempo de vida que ella tiene que estar en boca, va a empezar a fallar. Va a empezar a fallar y va a empezar a permitir filtración en esa resina. ¿Qué quiere decir filtración? Básicamente nuestra boca está llena de bacterias, Bacterias. ¿verdad? Y en esos pequeños espacios que se me empiezan a crear entre la resina y el diente mío propio, porque la función de una resina es sellar. Ese sellado con el tiempo, cuando la resina ya, pues pasó el tiempo de vida que debe permanecer en boca. Ok. Pregunta. ¿Por qué se pierde ese sellado? ¿Qué causa? Bueno, cuando se pierde ese sellado, y lo que va a pasar fácilmente es, van a empezar a filtrar bacterias dentro de esa resina. Ojo, y esto no va a pasar en una resina hecha en un año. Ojo, sí puede pasar si la resina no está bien hecha. Pero cuando hay filtración de bacterias, ¿verdad? En una resina, esto pues le puede causar al paciente muchos otros daños, lo diré así, fácil. Básicamente hacer lo que se llama una caries secundaria, que es una caries debajo de esa resina. Y el paciente, como tiene una resina, o como le dicen calzas, lo que va a decir es, yo ahí tengo mi resina, ¿verdad? Pero si nosotros no somos precavidos y no somos preventivos y esa resina la cambiamos cada 5 a 7 años o cuando pues ya ocupa su cambio, a veces lastimosamente es antes, depende de la condición en la que se hizo, esa resina va a empezar a causarle más daños a los pacientes. Entonces, el simple hecho de yo cambiar una resina, algo tan simple como una resina cada 5 o 7 años, va a prevenir problemas mayores a futuro. Ahora, claro, hoy en día existen mejores materiales, como lo son las porcelanas. En efecto, nosotros cuando, por lo menos en nosotros, digamos, en nuestro criterio profesional, siempre que llega un paciente con una resina muy extensa a nuestra clínica, a nosotros no nos gusta ofrecerle una nueva resina. Y no porque no queramos hacer resinas o porque no seamos buenos haciendo resinas, sino porque a nosotros, ¿cuál es nuestro enfoque? La longevidad de los Longevidad, tratamientos. longevidad. O sea, nosotros buscamos, y siempre se lo digo a los pacientes, no buscamos que estés aquí cada 2 años haciéndote algo nuevo y cobrándote algo nuevamente. No, yo busco que tú hagas una inversión que te dure 15, 20 años y cuidado y no más. Entonces, cuando vienen pacientes donde nosotros con resinas muy extensas, lo que ofrecemos es, o son, perdón, porcelanas. Llámelo si podemos ser mínimamente invasivos con algo llamado una incrustación, ¿verdad? Que es aprovechar esa cavidad que ya está y simplemente mejorar el material con una incrustación, una porcelana, ¿verdad?
que me va a permitir más longevidad, o ya, en efecto, cuando hay mucha estructura dentaria afectada y yo digo, ok, no, yo aquí hacerle a mi paciente una incrustación, en efecto, aunque sea un mejor material, va a fallar. ¿Por qué? Porque no tengo suficientes paredes, porque no tengo suficiente, perdón, estructura dentaria que me sostenga esto. O sea, la estructura dentaria remanente se puede fracturar con un mal mordisco. Ahí es donde, en efecto, decimos no, ok, va a ser la misma inversión, pero seamos, en efecto, y lo veré así, un poquito más agresivos y hagamos una corona dental. ¿Qué es una corona dental? Una corona dental es, en efecto, cuando nosotros venimos a cambiar forma, tamaño y color de un diente. Una corona dental viene a cubrir toda la circunferencia de un diente. Y en efecto, eso quiere decir que nos toca desgastar todo el diente. Ojo, cuando llegue a desgastar todo el diente, no es dejar unos dientes pequeñitos, como los que siempre los pacientes llegan y nos dicen, Doc, como los dientes de Turquía, que son todos pequeñitos. No, no, no. Eso ya es ser muy invasivo. Inclusive con una corona dental, que es más invasiva que una carilla, buscamos ser lo menos invasivos posibles. Pero una corona ya viene, digamos, a rodear toda la circunferencia del diente, a proteger toda esa estructura dentaria realmente. Porque ¿qué busco yo con una corona? A ver, vamos a nuevamente al tema de los implantes. Un implante se coloca cuando la raíz se pierde. Ujú. La idea de una corona dentaria, cuando es necesaria, es poder proteger esa estructura dentaria remanente. Llámelo lo que es la parte coronaria, que es lo que está de encima para arriba, pero más allá, lo que es la raíz, para que el paciente no tenga que llegar a un implante dental, ¿verdad? Entonces, el nosotros hacer coronas, básicamente van a ser muchas veces, en muchos pacientes, tratamientos preventivos para que el paciente pueda salvar ese diente o que ese diente permanezca en boca por muchos más años para evitar llegar a un implante dental. Ahora bien, también están lo que son las carillas dentales. Y yo siempre se lo voy a decir a mis pacientes, siempre que yo pueda hacer lo mínimamente invasivo, lo vamos a hacer, porque es el deber ser de cualquier profesional. Pero podemos siempre hacer carillas. Lastimosamente no, No. porque las carillas, pues, si yo veo, y hablemos de pacientes, porque a ver, nosotros hacemos mix. Hay muchos pacientes que le hacemos mix de carillas, un diente carilla, el otro diente una corona, el otro diente si amerita un implante, y la idea es que todo se vea igual. Y quien nos conoce, y quien nos sigue, y quien ve nuestros casos, ve que todo se tiene que ver igual, y muy importante, y lo más importante, natural, ¿verdad? Eh, Es algo con lo que peleas es diariamente. algo con lo que le peleo diariamente. El que me conoce sabe que esas famosas carillas chiclets feas, monocromáticas, todo un solo color, blancos, no es lo que nosotros hacemos. Nosotros literalmente lo que buscamos con una carilla, una corona, un implante es devolverle al paciente toda esa naturalidad que tiene un diente natural, valga la redundancia. Pero lo que te comentaba, una carilla no es apta, o sea, no todos los pacientes pueden hacerse carillas, porque como una carilla me obliga a mí o me permite ser mínimamente invasivo, eso quiere decir que uno, para yo poder hacerle a un paciente una carilla, no tiene ni puede tener una resina, porque si hay una resina, ya hay un desgaste mayor, ¿ok? El paciente tiene que tener los dientes en una posición ideal para que me permita a mí ser mínimamente invasivo. Y obviamente no puede haber caries, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿podemos siempre hacer carillas? No, pero siempre que podamos, lo vamos a hacer. Y el resultado estético entre una carilla o una corona sobre diente va a ser exactamente el mismo. La única diferencia es que una corona, pues me obliga a ser un poquito más invasivo, pero lo que yo le digo a los pacientes, en cuanto a inversión, va a ser lo mismo, porque el costo de una carilla, el costo de una corona sobre diente o el costo de una inclusión es la misma. Pero yo a veces prefiero ser un poquito más invasivo cuando tenemos, como te comenté anteriormente, resinas muy grandes, poca estructura dentaria. O sea, a ver, no todos somos iguales. Yo no puedo pretender que Luis es igual a Anwar o que Anwar es igual a Luis y así con todos los pacientes. Cada paciente tiene una necesidad y cada paciente necesita un tratamiento específico basado en su necesidad. Y aquí quiero aclarar algo, porque yo sé que muchas personas van a ver nuestro perfil y van a ver casos donde tal vez el ser conservador a veces no va de la mano con lo que el paciente quiere.
Una cosa es lo que nosotros En efecto, plasmamos, un before and after, un antes y un después en una foto, y la historia que hay detrás es totalmente diferente, porque muchas veces tal vez personas o pacientes dicen, ok, ellos hablan de que van a ser mínimamente invasivos, pero si yo veo este antes y este después, no pudieron ser mínimamente invasivos. Hay que entender también y hay que respetar mucho la opinión del paciente. Si hay algo que nosotros siempre tenemos muy presente en nuestra clínica, y no me deja mentir, es que, pues sí, tenemos un criterio profesional, pero nosotros también tenemos que ser un poco empáticos y obviamente ponernos en la posición del paciente. en efecto. Muchas veces los pacientes tal vez no pueden hacer carillas, no pueden hacer la corona, no quieren o no pueden definitivamente hacer un tratamiento ortodóntico antes para realmente tratar de ser un poquito menos invasivo. Entonces, esa parte es la que también a nuestros pacientes o a las personas que solamente ven nuestras redes sociales quiero que entiendan un poco. Hay pacientes que vienen por poco tiempo. Hay pacientes que ya son adultos que no se pondrían ni ortodoncia, ni alineadores dentales, ni ningún, porque realmente lo quieren ya. A ver, y yo sé que obviamente hay una línea muy delgada entre la ética y en lo que el paciente quiere, pero siempre que nosotros podamos crear un balance de que no estamos haciendo las cosas mal y que realmente podamos satisfacer a nuestro paciente para llegar a un resultado, siempre lo vamos a encontrar. Muchas veces le hemos dicho que no a pacientes cuando nos piden cosas que simplemente sí van en contra de nuestro criterio y nuestra ética. Pero más o menos explicando, nosotros vemos mucho paciente nacional, pero vemos mucho paciente de turismo médico. El paciente de turismo médico o el paciente extranjero viene a nuestro país, a Costa Rica, a simplemente hacerse en una semana y media, todo lo que tal vez se acumuló durante 50, 60 años. Entonces, el reto, obviamente, hay veces que sí tenemos que ser un poquito más invasivo, siempre respetando de que realmente la garantía de lo que nosotros le garanticemos al paciente sea longevidad de nuestros tratamientos. Y ahí, vamos a ver, el paciente puede querer muchas cosas, como cuando muchas veces nos llegan pacientes a la clínica que lo que quieren es un blanqueamiento dental. Y cuando venimos a hacer la valoración, porque a ver, cuando un paciente llega a nuestra clínica, a ver, no es solamente el criterio, no solamente llegar, que el paciente abra la boca y revisar. No, como tú bien mencionaste anteriormente, hay mucha tecnología hoy en día. Y creo que gracias a Dios en nuestra clínica contamos con lo último en tecnología para poder darle un diagnóstico certero a nuestro paciente. Cuando un paciente llega a nosotros, a ver, yo me atrevo a decir que yo muchas veces me tomo más de 2 horas con un paciente, tú o yo, o cualquier colega en la clínica, para explicarle al paciente a detalle todo su caso. Lo primero que se hace cuando un paciente llega a nuestra clínica es una tomografía dental. A ningún paciente se le valora sin una tomografía dental. ¿Por qué? Porque una tomografía dental es la herramienta más exacta y más precisa para decirnos todo lo que está pasando, llámelo a nivel radicular, a nivel de hueso, si hay tratamientos que están fallando, llámelo tratamientos endodónticos, ¿ok? Hechos previamente que estén fallando, si hay infecciones, si hay caries, si hay lo que sea. Otra cosa que hacemos es, y muy importante, la fotografía. Nosotros, por lo menos en nuestra clínica, somos fiel creyentes de la fotografía. La fotografía lo usamos no solamente como método diagnóstico, ¿verdad? Para mostrarle al paciente sus cosas, sino y también para los befores and afters. Y lo que es el escaneo 3D. Todo paciente que viene de nosotros, él puede querer algo, pero cuando ya lo sentamos en la silla, le mostramos su tomografía, le mostramos su escaneo 3D, le mostramos qué es, le mostramos y le explicamos qué está pasando realmente en la boca de ese paciente, ¿verdad? Y le hacemos entender, porque ahí es donde tú dices, el paciente puede querer muchas cosas, pero ya está, y es nuestra obligación hacerle entender lo que necesita, ¿verdad? Y esto lo hacemos con todos los métodos auxiliares que tenemos, como la tomografía, el escaneo y la dedicación, o sea, dedicarle tiempo al paciente y explicarle, ok,
en este diente no puedo hacer una resina porque 1, 2, 3. Aquí hay que hacer lo otro. O sea, paso a paso el caso de ese paciente, porque como hablamos anteriormente, cada paciente es único y cada paciente tiene una necesidad. Nosotros no podemos pretender que todos los pacientes sean iguales y que a todo paciente le voy a colocar el mismo implante, con la misma altura, con el mismo diámetro, le voy a hacer la misma corona. No, cada paciente tiene una necesidad y cada paciente tenemos que atenderlo con su necesidad. Entonces, creo que ahí también es muy importante mencionar que nuestras valoraciones, que son muy importantes, muchas veces las chicas de la clínica nos mandan fotos. Doc, este paciente dice que si se puede hacer 10 carillas, yo viéndolo te digo que, ok, sí, pero yo no hago una sola carilla sin hacer una tomografía. ¿Por qué? Porque yo te puedo ver clínicamente y decirte, perfecto, hagamos una carilla. Pero si yo no hago una tomografía, los pacientes que se han hecho carillas con nosotros lo saben, yo no hago una carilla sin hacer una simple carilla, sin hacer una tomografía. ¿Por qué? Porque yo ocupo asegurarme que todo esté correcto en ese paciente, porque lo que yo no quiero es hacerle una carilla a un paciente, una simple carilla, y que esa carilla falle antes del tiempo que yo le prometí al paciente que debería durar por un error de nosotros, de no haber hecho un correcto diagnóstico y haber visto capaz que algo está pasando con ese diente. Entonces, esa parte es muy importante. Y bueno, hablando de eso, ah, la harta que menciono la parte de implantes dentales. Y los pacientes piensan que obviamente un implante dental es el mismo para todos, pero No, no, ¿verdad? no. Ahí jugamos mucho con la altura del hueso, más que todo. Tenemos que ver la disponibilidad. O sea, evidentemente nos acoplamos a todo tipo de tratamiento, pero siempre tenemos que ver que tal vez el largo del implante que va a utilizar en un paciente que tal vez tiene mucho hueso no puede ser el mismo el que tal vez no tiene tanto hueso. Em, Nosotros atendemos mucho adulto mayor en la clínica, donde a veces muchos podrán cuestionar, pero ya está bastante adulto, ¿para No, qué simplemente ya invertir en una cirugía y todo lo demás? Yo siempre le digo que nunca es tarde para poder volver a comerse el casado que se comía a los 20 años, a los 70, mira, 80 años. Entonces, siempre digo, tenemos que ver los dientes como calidad de vida, sonreír. Y tenemos muchos testimonios de pacientes que durante muchos años no tuvieron dientes o durante muchos años tuvieron muchas inseguridades por una prótesis removible que a la hora de que nosotros colocamos prótesis fijas, porque siempre nos vamos a enfocar en colocar prótesis fijas, algo que no se quite, algo que esté ahí totalmente pegado. Eh, ¿Cómo lloran? O sea, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo se le devuelve inmediatamente su confianza? Eso realmente creo que, vuelvo y repito, no hablemos, tiene hablemos, precio. hablemos, hablemos de un caso real. A ver, ya que mencionas el tema edades. En efecto, nosotros vemos pacientes jóvenes, no tan jóvenes como tú y yo, un poquito más adultos y vemos pacientes No, de no, 80 en qué viejo adelante. estás tú, yo no. No, estás viejo tú. Pero bueno, hablemos de casos reales. A ver, eso que dices de las prótesis dentales. Yo, si no me equivoco, fue hace 3 meses que recibimos un paciente de Estados Unidos que tiene 86 años. ¿Te acuerdas de él? Sí, ochenta y sí. seis años. Y en efecto, el paciente venía de muchos años de usar prótesis removible. Y el paciente con sus 86, casi 87 años, decía, no, ya yo estoy cansado de no poder comer bien, de no poder comer lo que quiero, porque tal vez que él quería comer carne y no podía comer carne. Y en efecto, o sea, su sueño era que los últimos años de vida que le quedan sean los que sean. Quería poder comer bien. Y a ver, ahí entra un poquito la parte de los implantes dentales, como comentó el doctor al inicio. Si un paciente tiene un diente ausente, colocamos un implante dental. Si tiene dos, colocamos dos. Pero muchas veces tenemos pacientes que lastimosamente tienen todos los dientes ausentes. Y en esos casos, como tú bien comentaste, no vamos a colocar 28 implantes o 24 implantes. Hoy en día lo que hacemos son tratamientos llamados, llámelo All on 4, All on 5 y All on 6. Y esa fue la solución, ¿te acuerdas? Que le dimos a ese paciente. Total. Donde por medio de 4, 5 o 6 implantes que anclamos al hueso, podemos darle al paciente todos sus dientes, ¿verdad? Y yo me acuerdo, ese paciente, 86 años, vino con la mejor energía, Bueno, hay una que le con la gana. mejor actitud, perdón. Hay una paciente que le gana. Abby, ¿te acuerdas de Abby? Avi también, bueno, Avi tenía 80.
de No, 80, Abby tiene, no, Abby tiene 92 años. 92 años. Viajó sola de Viajó Texas a sola Costa de Rica, Texas a Costa se Rica. hospedó sola en Costa Rica, se sometió a una cirugía arriba y abajo, donde colocamos 12 implantes, 6 arriba, 6 abajo, colocamos provisionales, volvió a su país y volvió después a las prótesis Sí, porque, definitivas. porque en efecto, pues por lo que comentas, en ese tipo de tratamientos, y siempre que colocamos un implante, se requieren de dos fases, ¿verdad? La fase uno, que es la quirúrgica, la parte donde pues llegan a conocer a Luis González, al doctor Luis, que es la parte donde colocamos el implante, y la segunda fase, que es 3 a 4 meses después, que es la fase restaurativa, que ya es la fase donde venimos, y la parte bonita, a poner él o los dientes. Y en efecto, esa paciente, me acuerdo muy bien, 90 y creo que tenía 92 años, Abby, Por ahí anda. vino de Texas, viajó sola, sola. La operamos. Me acuerdo que nuestro coordinador de pacientes la llevaba al hotel, Sí. la acostaba en la cama, todo, porque a ver, parte de eso y parte de nuestro enfoque no solamente venga, hágase el tratamiento y váyase, no, es ese post, ¿verdad? Post care o post cuidado que le damos a todos nuestros pacientes. Y voy a decir algo que tal vez va a sonar extraño, pero sin arrogancia nosotros podríamos tener una clínica donde posiblemente pudiéramos poner 15, 20 sillas. Y ambos lo sabemos. El detalle es que yo siento que ahí eh, dejaríamos de ser esa clínica donde tanto Anwar como Luis dejaríamos de poner nuestro corazón porque no podríamos darle el enfoque personalizado que le damos a cada uno de nuestros pacientes. Creo que al día de hoy todos nuestros pacientes pueden dar testimonio de que aunque somos un equipo grande, siempre le damos una atención sumamente personalizada. Y eso es algo muy importante porque tratamientos dentales se pueden hacer en muchas clínicas. Aquí en Costa Rica hay muy buenas Y clínicas, muy buenos excelentes colegas. Uf, profesionales, gente muy capacitada, pero si hay algo en que nosotros nos podemos diferenciar es que realmente vamos siempre a poner el corazón y los pacientes lo dicen, siempre está doctor Luis, doctora Mari, doctor Anwar, doctora Mari, siempre están muy atentos y somos un equipo que siempre damos esa parte humana que realmente necesita todo negocio. Y si me dejas decirlo, o sea, ha sido y será siempre el el éxito, éxito de nuestro el negocio. éxito. De realmente llegar nosotros a decir, bueno, esto es nuestro tope, esto es lo que podemos dar y no vamos a cambiar esto por simplemente Más. más. No, no, Vamos no. a quedarnos ahí siempre poniendo el corazón. Es que, y es que en efecto, podríamos ver más pacientes, sí. Queremos, sí y no. ¿Quién no quiere, verdad? Pero no porque sentimos que lo que tú acabas de comentar, vamos a perder ese toque personalizado que tiene cada paciente que entra a Aesthetic Dental Care, ¿verdad? Y a ver, no hay nada más bonito de ver ese trayecto de un paciente cuando llega, cuando tiene miedo, porque obviamente, ¿quién no le tiene miedo al odontólogo? Aunque hoy en día pues creo que eso ha ido mejorando bastante, pero ver ese trayecto, esa historia, desde que llegan, el por qué se lo van a hacer, llámelo un paciente de 87 o una paciente de 92 como Abby. eh, Me encantaría que mostremos el video de Abby. A Abby cuando terminamos con ella se puso a llorar. Sí. Una paciente de 92 años, que lo que muchos pacientes nos dicen, pero ¿Cuánto le queda a esa ¿cuánto le queda? paciente? ¿Para qué va a invertir No todo ese dinero? sabemos, no No sabemos, sabemos. pero por lo menos la paciente, esos últimos años de vida, quería poder disfrutar, sonreír, comer bien y tener calidad de vida. Y eso es lo que buscamos en todo tratamiento dental que ofrecemos en la clínica. De pequeño a grande, mejorar calidad de vida, ¿verdad? Em, y, y sí, o sea, creo que pacientes que nos conocen, pacientes que se atienden en la clínica, saben cuando hablamos de ese trato personalizado. Nosotros no vemos un paciente como un número más, nosotros vemos un paciente como, doña Yorleni, Sí. doña Yorleni, listo, doña Yorleni viene y doña Yorleni sabe que esa es su casa. Y cuando digo doña Yorleni es porque es el primer nombre que se viene a la cabeza, pero hablamos de muchos otros pacientes y cuando vienen a la clínica saben que esa es su casa, tanto con las chicas de la clínica, tanto como nosotros, y lo que nos falta es poner ahí un coffee station y sentarnos a tomar café con ellos, ¿verdad? Literal. Porque es lo que buscamos. Y es generar, tú dijiste la palabra, esa empatía con los pacientes, de que el paciente
no tenga miedo. Pero también detrás de esa parte humana hay una gran capacitación. Quiero que los que ven esto, o los que llegaron hasta este momento, siempre sepan de que tanto el doctor Anwar o todo el equipo como mi persona, constantemente, todos los años nos vemos obligados a capacitarnos, a hacer cursos, a hacer entrenamientos. En lo personal, me encanta hacer cursos y entrenamientos acá en Costa Rica siempre que puedo. A veces busco irme fuera de las fronteras para ver si realmente puedo encontrar nuevas técnicas, nuevos procedimientos, ser menos invasivo, porque ya en sí la palabra cirugía es invasiva. Ser lo menos invasivo posible, perdón, para realmente actualizarnos, porque la odontología, la medicina, todo, las profesiones, Cambia. hoy en día, con todo este acelero que hay, realmente avanza y avanza. Y si el profesional que no se actualiza, realmente se queda rezagado. Entonces, quiero que sepan que también el doctor Anor y mi persona, nosotros estamos constantemente buscando cursos, capacitaciones y lo que yo siempre digo a los pacientes en risa, nosotros no nunca nos vamos de vacaciones, nos vamos a capacitar. Entonces, eso es también ha sido como parte del éxito, que realmente No, y nos entrenamos con los mejores cirujanos que pueden existir a nivel mundial y siempre buscamos estar actualizados para todos nuestros procedimientos, tanto Anwar como en su parte estética, como mi persona en la parte quirúrgica y como todo el equipo en la parte humana, en la parte de recurso humano que nosotros tenemos. Creo que no podemos decir más de que realmente son personas muy empáticas y muy profesionales. no, pero es que, a ver, también, a ver, algo que capaz muchos de nuestros pacientes no saben es que todo doctor, porque, a ver, cuando digo doctor, no es Luis y yo en nuestra clínica que están ahí 24/7, somos 4, ¿verdad? Y ya, pues, adicional tenemos los especialistas en endodoncia, ¿verdad? Que es cuando se requiere endodoncia y demás, pero los que están 24/7 en Aesthetic tienen la obligación de una capacitación al año como mínimo, Sí. y eso es lo que muchas personas no saben. ¿Y por qué nosotros les exigimos eso a las doctoras que trabajan con nosotros o a nosotros mismos? Porque lo que buscamos es, y si tú lo dijiste ahorita, lastimosamente un colega que se quede obsoleto en el atrás, no va a poder ofrecerle a los pacientes eh, capaz el tratamiento óptimo para él. Entonces, por eso siempre buscamos actualizarnos, tanto nosotros a nivel profesional como a nivel de lo último en tecnología, ¿verdad? De siempre estarle ofreciendo a los pacientes lo mejor, no para simplemente tener lo mejor, sino para ahí, comodidad del paciente, mejora en tratamientos, mejora en esa experiencia en silla que pues buscamos siempre mantener al tope, ¿verdad? Bueno, Anwar, hemos hablado de de los casos lindos, de las cosas lindas, pero ahora hablemos sobre los casos que no han salido tan bien, que han fracasado. Yo lo diré así, a quien no le fracase un tratamiento, llámelo de un implante dental o una simple corona, y siempre se lo digo a los pacientes, es porque no lo hace. Y en efecto, nos han fracasado tratamientos, pero puedo decir que la tasa de éxito es mucho mayor a la tasa de fracaso, ¿verdad? Y lo que siempre le digo a los pacientes, y siempre doy este ejemplo cuando valoro a un paciente, yo le digo, ¿cuál es tu marca de carro favorito? Toyota. Le digo, bueno, perfecto. Cuando tú termines este plan de tratamiento que te estamos dando acá, yo te voy a dar una Toyota 4Runner del año, 0 kilómetros. Pero ¿qué pasa si esa Toyota 4Runner tú no la llevas a un mantenimiento mínimo 2 veces al año? Va a fallar. Va a fallar antes del tiempo que debería fallar. Lo mismo es un tratamiento dental. Si un tratamiento dental que te entregamos, tú no le das el correcto cuidado, tú no tienes una buena higiene en casa, tú no usas el correcto cepillo dental, la correcta técnica, o no te lavas los dientes, o no vienes a una consulta cada 6 meses para una limpieza y una revisión, va a fallar antes del tiempo prometido. Entonces, un tratamiento dental es un trabajo en equipo. Nosotros te damos ese 50%, pero el otro 50% es responsabilidad del paciente de cuidar ese carro, ¿verdad? Pero me atrevo a decir que gracias a Dios la tasa de éxito es mucho mayor a la tasa de fracaso. Correcto, por lo menos en cirugía,
la tasa de fracaso sí va a depender mucho de, digamos, de muchos factores sistémicos del paciente, porque hay condiciones que tienen a veces nuestros pacientes que pues pueden reducir un poco nuestra tasa de éxito, por lo menos en los implantes dentales. Llámese diabetes no controlada, el tabaquismo, hipertensión. Hay un montón de enfermedades o cosas que nuestros pacientes pues padecen que van a ir reduciendo poco a poco. No quiere decir que una persona diabética no se pueda poner un implante, ni una persona hipertensa no se pueda, si se puede, pero cuando me han fallado tratamientos que me fallan, como dice Anwar, o sea, al que no le falla algo es porque simplemente no los hace. Todavía recuerdo cuando me falló mi primer implante, ¿Cómo nunca olvidar? se me va a olvidar, yo me puse a llorar. Pero bueno, ya después entendí que mis otros amigos, colegas, se burlaban de mí diciendo, te falló uno. O sea, a mí me han fallado miles. Entonces, entendí de que realmente en esos momentos donde uno más empático tiene que ser. Yo siempre me siento con el paciente, lo miro a los ojos y le digo, no funcionó. Fracasamos en este intento, pero nosotros acá estamos para ayudarte y buscar soluciones. Sí. Siempre le digo a los pacientes que hay que respirar y que hay que entender de que todo pasa por algo. Yo soy de las personas creyentes, creo en Dios y siento de que si realmente uno hoy día está aquí, es por algo. Y que si realmente algo fracasó, no quiere decir que le va a echar la culpa a Dios. Ah, Dios quiso que fracasara. No, pero simplemente hay que tener mente positiva y siempre le digo, yo estoy acá o nosotros como equipo estamos acá, tanto para las cosas buenas como para cuando las cosas no salen tan bien. Es Y correcto. vamos a buscar soluciones juntos, pero ahí es donde yo le digo a los pacientes, tenemos que tener mente positiva, una muy buena actitud, vamos a buscar las soluciones juntos y la vamos a encontrar. Y creo que lo que hemos ido hablando en esta ya casi hora que tenemos hablando, nosotros acompañamos y estamos para nuestros pacientes no solamente cuando todo sale bien, sino también cuando las cosas no salen bien, que puede y va a pasar. ¿Pasa mucho? Gracias a Dios que no. Pero cuando pase, ahí estaremos. Es como una corona. ¿Una corona dental se puede caer? Sí, se puede caer. ¿Pasa mucho? Me atrevo a decir, y confírmame, corrígeme, ¿cuántas coronas y carillas hemos podido nosotros colocar en nuestra clínica? O sea, no tengo un número, pero son muchas, Miles de miles de miles de son carillas. Me atrevo muchos a decir años. que más de 7.000 carillas y coronas sobre diente. Y yo tengo contadas las que se nos han caído. Las tengo contadas y son 13. ¿Y esto puede pasar? Sí. ¿Pero pasa cuándo? Y obviamente muchas veces puede pasar cuando la estructura dentaria remanente que el paciente tenía, o sea, el soporte que yo ocupo para cementar, para colocar esa corona, no era el adecuado. O cuando tenemos pacientes, y lo diré así, que se descuidan, se hacen la corona, no vuelven a la consulta, no se hacen limpiezas, no tienen una buena higiene y va a fallar. Es del ejemplo que di en la Toyota, va a fallar. Entonces, son contadas, pasa, pero la meta de nosotros es reducir la probabilidad de que eso pase dándole al paciente o ofreciéndole al paciente el tratamiento óptimo para su necesidad. Y ahí viene nuevamente, un paciente puede decirme, no, pero yo quiero una carilla dental. Y yo le voy a decir, no, es que no te puedo hacer una carilla dental, te tengo que hacer una corona porque si no, va a fallar. Entonces, ahí también viene esa parte de darle un diagnóstico y un plan de tratamiento a ese paciente basado en lo que hemos dicho durante todo ese tiempo, y en su necesidad, ¿verdad? Siempre a nuestros pacientes le decimos en Aesthetic Dental Care realmente vas a encontrar una casa, vas a encontrar una familia, vas a encontrar un tratamiento, vas a buscar una solución y la vas a encontrar. Pero cuando las cosas no salen tan mal, vas a encontrar un lugar donde te vamos a solucionar, donde te vamos a responder, donde vamos a dar la cara y donde vamos juntos a buscar esa solución, porque eso es muy importante. Creo que nosotros siempre decimos una frase antes de iniciar cualquier tratamiento, porque sí, recibimos pacientes que pues tal vez tienen el mismo día citas en 5 odontólogos más. Y nosotros simplemente le decimos, ok, Nos encanta eso más perfecto, bien. esto es simple. Eso uno tiene que hacerse el tratamiento donde más
confianza sientas. 100%. Si aquí en nuestra clínica, y somos transparentes, no existe esa chispa, no existe ese clic, no existe esa confianza, yo lo invito muy amablemente a que este no es el lugar donde realmente tienes que hacerte el tratamiento, 100%. para que simplemente nosotros, porque esto es, a veces son relaciones a largo plazo, por lo menos en el tema de los implantes dentales, son meses o incluso años que vamos a estar viéndonos las caras. 100%. Entonces yo necesito esa, esa flexibilidad, esa confianza, ese clic para que realmente eso sea No, y, exitoso, porque la mente tiene mucho y, poder. y que 100%, y que el paciente tenga confianza, porque ¿qué pasa? Si el paciente no tiene confianza 100% nosotros, lo más mínimo que pase durante el tratamiento, lo va a ver como, yo sabía que no me lo tenía que hacer ahí, y no es lo que buscamos. Pero bueno, ya para también que vayamos cerrando, hablemos un poquito, yo creo que es muy importante esto. La ubicación que tenemos, la clínica que tenemos, los equipos que tenemos, los profesionales que tenemos, automáticamente quiere decir, uy, porque están encima, son caros. No, yo creo que esa ha sido nuestra lucha realmente durante muchos años. Realmente la palabra cima, Avenida Escazú, Escazú, creo que las personas ya automáticamente lo asocian con tratamientos costosos, con tratamientos muy elevados. Yo no voy a decir nombres, pero yo les puedo asegurar de que si una persona hace un estudio de mercado de tratamientos dentales en lugares X en otras zonas, no las estoy menospreciando, ni nada por el estilo, y nos cotizan a nosotros, realmente Se sorprenden se van a sorprender de que muchas veces hasta somos un poquito más accesibles que que eso. otras, Que 100%. obviamente tal vez nuestra línea gráfica, nuestra línea de tratamiento, las imágenes evidentemente plasman excelencia y a veces hay personas que pues asocian un poco esto con cosas costosas. Llamar es gratis, escribir un mensaje es gratis. Entonces, si estás viendo esto realmente y piensas que podemos tener una solución para tu tratamiento dental, una solución que tal vez otros no te han podido dar, realmente, como les digo, un mensajito, una llamada, una valoración, tampoco es gran inversión como realmente para aclarar la duda y simplemente comparar. Bueno, creo que estamos por hoy, ¿verdad? Yo Ya creo que hablamos estamos. bastante. Tenemos Que tú pacientes hablas, que ir a atender. que tú hablas mucho. Ya hablo mucho. Bueno, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de escuchar este podcast, ¿verdad? Eh, los que estén interesados en conocer nuestra clínica, conocer nuestros servicios, tenemos nuestra página web, nuestro WhatsApp, nuestro teléfono fijo. Ahí todo el equipo los va a recibir y los va a atender de una forma muy cálida para aclarar cualquier duda que tengan y los esperamos en la clínica para poderlos ver, para poderlos atender, darles el tiempo que se merecen y pues ojalá ofrecerles lo mejor. Saludos a todos.